Hay una estadística que me parece reveladora cada vez que la menciono y que resume mejor que cualquier otra cosa la naturaleza de un sector que debo reconocer que me apasiona. Y es que el propietario medio de un superyate, un yate de más de 24 metros de eslora, disfruta de su embarcación entre 3 y 6 semanas al año. El resto del tiempo, ese activo está amarrado, siendo mantenido por una tripulación permanente, acumulando costes de operación que pueden alcanzar el 20% de su valor de compra en un año. Estamos hablando, en muchos casos, de decenas de millones de euros al año en gastos de mantenimiento de algo que apenas se usa. Y sin embargo, la demanda de yates de lujo no para de crecer. La cartera de pedidos de los grandes astilleros se extiende hasta 2029. Los precios no bajan. Los propietarios compran yates cada vez más grandes, más sofisticados y más costosos de mantener. ¿Qué nos dice esto? Que un yate de lujo no es un medio de transporte. No es en realidad un objeto de ocio en el sentido convencional. Es otra cosa. Es una plataforma de identidad, de experiencia, de relación social y en muchos casos de negocio. Y lo que quiero abordar en el episodio de hoy es quién los compra, cómo se venden, qué piden los astilleros, cómo funciona el mercado de charters y por qué un sector aparentemente periférico mueve más de 12.000 millones de dólares al año en construcción nueva, con un mercado de mantenimiento y transformación de otros 3.000 millones adicionales. Soy Juan Carlos Navarro y esto es Gen Exigente Criterio, porque en el lujo el criterio es la ventaja. La señal que quiero identificar hoy no es un titular de prensa. Es un movimiento estratégico que pasó casi desapercibido entre las noticias del sector, pero que en mi opinión dice muchísimo sobre hacia dónde va esta industria. Y es que en diciembre de 2025, Azimut Benetti, el mayor grupo astillero de superyates del mundo por 26º año consecutivo, anunció el lanzamiento de su propia división de servicios. No de construcción, tampoco de venta. Hablo de servicios. Mantenimiento, refit, gestión de flotas y digitalización de operaciones. Fíjense bien en lo que esto significa. El astillero número 1 del mundo, con 1.500 millones de euros en ingresos anuales y una cartera de pedidos que llega hasta 2029, decide que ya no le basta con construir yates. Quiere ser el interlocutor permanente del propietario. Quiere estar presente no solo en el momento de la compra, sino durante toda la vida útil del yate. ¿Y por qué eso es una señal y no simplemente una decisión empresarial razonable? Porque indica que el gran dinero en esta industria ya no está solo en la venta del yate nuevo, está en lo que ocurre después, está en el vínculo continuo con el propietario, está, en definitiva, en convertir una transacción de lujo en una relación de servicio de largo plazo. Y si el líder del mercado está moviendo sus fichas en esa dirección, podemos estar seguros de que el resto del sector le seguirá. Lo que era una ventaja competitiva en 2025 será el estándar del sector en 2028. Eso es lo que quiero explorar hoy en profundidad, no el glamour superficial de los superyates, de eso ya se ocupan otras publicaciones, sino la arquitectura económica, estratégica y social de un sector que es mucho más complejo y mucho más interesante de lo que aparenta. Empecemos por situar el sector. El mercado global de yates de lujo, incluyendo construcción, charter y servicios, supera los 12.000 millones de dólares anuales con proyecciones que apuntan a más de 30.000 millones para 2035. Pero las cifras brutas no cuentan la historia más interesante. La historia interesante está en quién construye esos yates y cómo. Hay una distinción fundamental que pocas veces se explica bien: la diferencia entre los astilleros de volumen y los astilleros de excelencia. Son dos modelos de negocio completamente diferentes que coexisten en el mismo sector sin competir directamente entre sí. En el polo del volumen están los astilleros italianos. Italia es, sin discusión, la potencia mundial de la náutica de lujo. Azimut Benetti tiene en este momento 163 yates de más de 24 metros en construcción simultánea, representando casi el 23% de la producción mundial. San Lorenzo, el segundo del ranking, tiene 130 proyectos activos. El grupo Ferretti, que no publica sus datos en el ranking del Boat International, pero que en años anteriores rivalizaba con Azimut por el primer puesto, añade otra cifra sustancial. Italia, por tanto, produce en torno al 47% de todos los superyates del mundo. Es una hegemonía sin precedentes en el sector del lujo. Y sin embargo,
Si uno pregunta en el mundo de los grandes propietarios qué astilleros son los más respetados, los nombres que aparecen con más frecuencia no son italianos, son holandeses y alemanes. Fifthship, con base en los Países Bajos, ocupa el tercer puesto del ranking mundial por metros en construcción, pero con solo 14 proyectos activos en un año típico. Eso quiere decir que cada yate de Fifthship es un objeto singular, construido para un único propietario, con décadas de lista de espera en muchos casos. Lürsen, el astillero alemán fundado en 1875 y que acaba de celebrar su 150 aniversario, trabaja con 12 proyectos en construcción de una eslora media de 104 metros. Estamos hablando de los yates más grandes del mundo, los que pertenecen a los individuos más ricos del planeta. Y luego está Royal Huisman, y aquí quiero detenerme porque es un caso realmente extraordinario. Este astillero neerlandés, fundado en 1884, no aparece en los primeros puestos de ningún ranking de volumen, pero en el mundo de los propietarios más exigentes, de los coleccionistas de experiencias náuticas, de quienes entienden la vela como arte y no como deporte, Royal Huisman es sencillamente el mejor. Su velero Sarissa, de casi 60 metros de eslora, fue galardonado como Sailing Yacht of the Year en los World Super Yacht Awards de 2024. Su velero Nilaya, de 47 metros de eslora, fue diseñado bajo un briefing que rezaba literalmente más comodidad en un yate rápido que pueda ganar una regata de superyates. Y su creación más reciente, el Special One, es el mayor yate de pesca deportiva del mundo, con 52 metros de eslora, 30 nudos de velocidad máxima, 6 cubiertas de lujo completo, y ganó el Judge Special Award de los World Super Yachts Awards de 2025, con un jurado que dijo de este barco que es tan espectacularmente diferente de los demás que merece un premio especial. Cuando los otros astilleros le decían a este propietario que lo que pedía era imposible, Royal Huisman dijo que sí. Eso resume perfectamente lo que es este astillero y también lo que diferencia a los astilleros de excelencia de los astilleros de producción. Ahora bien, ¿qué modelos de negocio sostienen a estos astilleros? Porque aquí está otro aspecto del sector que pocas veces se analiza con profundidad. La venta de un yate nuevo es, paradójicamente, la parte menos lucrativa y la más volátil de la cadena de valor. Los márgenes en construcción nueva están sometidos a una presión enorme, años de trabajo, inversión en materiales, subcontratistas especializados, riesgo de retrasos. Los grandes astilleros son muy conscientes de esto, y es por eso que el refit, la transformación, mejora o reacondicionamiento de yates existentes, se ha convertido en uno de los negocios más estratégicos del sector. El mercado de mantenimiento y refit de yates vale en este momento cerca de 3.000 millones de dólares anuales y crece al 9% anual. Y la razón es muy simple. Hay más de 5.000 superyates en servicio activo en el mundo. Cada uno de esos yates debe salir del agua cada 5 años para una inspección completa, pintura y trabajos de fondo. Cada uno necesita actualización tecnológica cada pocos años para no quedarse obsoleto. Y cada vez que cambian de propietario, y cambian con bastante frecuencia, el nuevo dueño quiere imprimir su propio estilo, su propia paleta de colores y su propio concepto de interiores. El refit, por tanto, no es un negocio secundario, sino más bien un negocio de relación permanente con el propietario, y los astilleros más inteligentes, como acaba de hacer Azimut Benetti con su nueva división de servicios, están apostando por convertirlo en el núcleo de su estrategia de fidelización. Vuelvo ahora a la paradoja del principio. El propietario que usa su yate 3 semanas al año. El yate cuesta, solo en operación, entre el 10 y el 20% de su precio de compra cada año. Pongámosle cifras concretas, porque creo que ayuda a entender la magnitud del compromiso financiero que implica este sector. Por ejemplo, un yate de 40 metros de eslora puede costar entre 8 y 15 millones de euros en función del astillero y las especificaciones. Y ese precio de compra es, como decía al principio, la parte menos sorprendente del coste, porque a partir de ahí, el propietario va a pagar entre 800.000 y 1,5 millones de euros al año solo para mantener el yate operativo, es decir, tripulación, combustible, seguro, amarre, mantenimiento técnico y certificaciones náuticas. La tripulación representa habitualmente entre el 30 y el 50% de ese gasto anual. Un capitán experimentado cobra entre 80.000 y 200.000 dólares al año, dependiendo de la eslora y el perfil del yate. Y un yate de 40 metros necesita entre 6 y 8 tripulantes permanentes. A medida que sube la eslora, los costes escalan de forma no lineal, y es que un yate de 100 metros puede costar entre 100 y 300 millones de euros en construcción, y su operación anual puede superar los 20 millones. Estamos hablando del coste de mantener una pequeña empresa,
con todas sus complejidades logísticas, laborales y regulatorias. En este contexto, el mercado de charter cobra una dimensión completamente diferente. Para muchos propietarios, poner el yate en charter durante las semanas en que no lo utilizan no es solo una fuente de ingresos adicionales, sino más bien una estrategia financiera que puede cubrir entre el 40 y el 80% de los costes operativos anuales. Y aquí está la parte que más me interesa desde el punto de vista estratégico. El mercado de charter de superyates vale en este momento cerca de 8.400 millones de dólares, con proyecciones de casi 18.000 millones para 2034. Los grandes operadores, Fraser Yachts, Burgess, Camper Nicholson's, Edmiston, son todos de origen británico, lo cual es un detalle que habla de la historia de la náutica de lujo como tradición anglosajona que el resto del mundo ha ido adoptando. Pero lo que me parece más interesante del mercado de charter en este momento es cómo está cambiando la geografía. Durante décadas, el Mediterráneo en verano y el Caribe en invierno han sido los dos destinos sobre los que giraba todo el mercado. Esa dualidad sigue siendo poderosa. Grecia sola representa el 30% del mercado estival global, pero algo está cambiando de forma acelerada. Y es que en 2025 el 25% de las reservas de charter se produjeron fuera del Mediterráneo y del Caribe. Y los destinos que más están creciendo no son los que uno podría imaginar. No son las Maldivas, ni los Emiratos. Son la Patagonia, la Antártida, las Islas Galápagos, Svalbard, la costa de Noruega. Destinos que implican semanas de navegación, condiciones meteorológicas exigentes y un equipamiento especializado. ¿Por qué? Porque el cliente que puede permitirse un yate de charter por 100.000 euros semanales, que es el precio habitual en el segmento medio-alto, ya ha estado en Capri, ya conoce Mykonos, ya navegó por las Islas Baleares. Lo que busca ahora es lo que no puede comprar en ningún otro lugar: la soledad de un fiordo noruego al amanecer, el hielo de la Antártida reflejado en el casco, el encuentro con una ballena azul a 3 metros del costado del yate. Y esto es lo que está impulsando el segmento de mayor crecimiento de todo el sector náutico. Me refiero a los yates de exploración. El número de proyectos de yates exploradores en construcción alcanzó su máximo histórico en 2023, con 88 proyectos activos, y representa ya el 6% de la flota mundial de superyates. Son yates diseñados para navegar en condiciones que serían impensables para un superyate convencional: cascos clase hielo para aguas polares, autonomías de más de 6.000 millas náuticas, suficiente para ir de Londres a Nueva York y volver sin repostar, equipamiento de buceo, kayak, helicóptero y submarino a bordo. Damen Yachin, el astillero neerlandés al que me refería antes y que parecía modesto en los rankings de volumen, tiene en este momento una línea completa de yates Explorer con esloras que comprenden entre los 60, los 80 e incluso los 105 metros. Son yates que se construyen expresamente para esta nueva geografía, y su eslora media de más de 70 metros, la más alta de cualquier astillero de ranking global, confirma que no compiten por volumen sino por la parte más alta del mercado. Todo lo que acabo de describir, la demanda de exploración, el auge de los destinos remotos, la búsqueda de autenticidad sobre la ostentación, conecta directamente con el cambio más profundo que está experimentando este sector, y me refiero al relevo generacional de los propietarios. Un estudio de la Universidad Internacional de Mónaco, elaborado en colaboración con el astillero Rosinavi, proyecta que la edad media de los propietarios de superyates caerá entre 10 y 15 años de aquí a 2030. Hace 20 años el propietario tipo tenía entre 50 y 60 años. Hoy ese rango está bajando a los 40 y la siguiente generación de compradores tendrá 35. Pero el cambio no es solo de edad, sino más bien de mentalidad. Y aquí quiero ser muy preciso, porque creo que este es el punto que no termina de entender la industria tradicional. Y es que la nueva generación de propietarios, y hablo de millonarios y multimillonarios formados en tecnología, en finanzas digitales, en emprendimiento a nivel global, no compra un yate como un símbolo de estatus. No lo compra para ser visto. De hecho, muchos de ellos huyen activamente de la visibilidad. Lo que buscan es exactamente lo contrario: privacidad, control total sobre su entorno y acceso a experiencias que el dinero puede comprar, pero que requieren, además del dinero, conocimiento y criterio para identificarlas. El Knight Frank Wealth Report de 2024 señala que el 79% de los millonarios millennials considera los criterios ambientales y de sostenibilidad en sus decisiones de compra de lujo. La demanda de propulsión híbrida, de sistemas solares, de materiales reciclados en los interiores no viene de la regulación, sino que viene del propio cliente. Pero yo pienso que hay algo más profundo que la sostenibilidad en todo este cambio.
Hay una reconfiguración completa de lo que el lujo significa para esta generación. El yate ya no es una mansión flotante para ser admirada desde el puerto. Es todo un instrumento, una herramienta de vida, una extensión de los valores y las prioridades del propietario. Y esto tiene consecuencias directas para los modelos de comercialización, porque si el comprador ya no quiere ser visto en el puerto de Mónaco, ¿para qué necesita el Monaco Yacht Show? El Monaco Yacht Show sigue siendo el mayor escaparate del sector. 129 superyates, casi la mitad en Premier Mundial, 30.000 visitantes, casi 3.000 millones de dólares en yates en venta del puerto de Hércules, pero su función está evolucionando. Ya no es principalmente un canal de venta. Es un evento de relaciones públicas, de lanzamiento de nuevos modelos, de networking entre astilleros, brokers y proveedores. Las grandes ventas, incluyendo la operación de brokerage más importante de 2025, me refiero al yate de hidrógeno Breakthrough, se cierran en privado, lejos de los focos. El nuevo cliente de Superyate llega a través de las relaciones personales, de brokers de confianza, de visitas privadas al astillero. Llega después de haber navegado en charter varios años, después de haber probado diferentes tipologías de yate, después de haber acumulado suficiente criterio náutico para saber exactamente qué es lo que quiere. Y cuando llega, no quiere ver catálogos, quiere una conversación entre iguales. Y aquí está la implicación estratégica que me parece más relevante para los astilleros y los operadores del sector. El lujo a nivel náutico se está convirtiendo en un negocio de comunidad y no de transacción. Y quienes lo entiendan antes tendrán una ventaja competitiva que será muy difícil de replicar. Un ejemplo concreto: las regatas de superyates. El St. Berth's Bucket, que nació en 1986 de una conversación informal entre propietarios de veleros debatiendo cuál era el mejor diseño, celebra ya su 30ª edición con 20 yates de más de 30 metros compitiendo durante 4 días en las aguas de St. Barthélemy. Pero nadie que conozca bien el Bucket le diría que el objetivo es ganar. El objetivo es la camaradería, el encuentro con otros propietarios que comparten una pasión, la pertenencia a una comunidad que no tiene acceso público. Es, en definitiva, el lujo más escaso que existe, el de sentir que formas parte de algo que no se puede comprar directamente. Royal Huisman ganó el Bucket de 2025 con su velero Hyperion. Y con esa victoria no solo ganó una regata, ganó toda la conversación del sector durante meses. Eso vale mucho más que cualquier campaña publicitaria. Bien, permítanme ahora señalar la brújula. Si hay algo que este sector me enseña, es que el lujo más duradero siempre ha sido el que combina profundidad técnica con profundidad humana. Mi primera reflexión va dirigida a quienes trabajan en el sector o lo asesoran. La narrativa de venta del yate de lujo necesita una renovación urgente. El modelo que funcionó durante décadas, metros de eslora, velocidad, número de camarotes, precio, ya no conecta con el comprador relevante. El comprador relevante quiere saber qué tipo de vida le permite ese yate, qué experiencias le abre, a qué comunidad le conecta, qué huella deja o no deja en los océanos que va a navegar. Quien no sepa traducir un yate a ese lenguaje va a perder oportunidades que no recuperará. Mi segunda reflexión va para quienes están considerando el charter como experiencia. La oferta actual de charter de superyates es extraordinariamente rica, pero está mal comunicada hacia el exterior. Muchos potenciales clientes de alto poder adquisitivo ni siquiera saben que existe la posibilidad de fletar un yate de expedición a la Patagonia por una semana con tripulación especializada en fauna polar a bordo, ni que existe el mercado de yates de pesca deportiva de Glan Eslora, donde puedes pescar un marlín en el Pacífico desde un yate con spa y chef privado. La democratización del conocimiento de este sector, que es precisamente lo que intento hacer aquí, todavía tiene mucho camino por recorrer. Mi tercera reflexión, la que me parece más estratégica, es una pregunta que lanzo al sector y para la que no tengo respuesta definitiva. ¿Están los astilleros europeos preparados para el comprador asiático de la próxima década? La región latinoamericana, el Medio Oriente y Asia-Pacífico son los mercados de mayor crecimiento en el sector náutico de lujo. Oriente Medio en particular, con Azimut Benetti reportando más de 300 millones de euros en ventas en la región en un solo año, está emergiendo con una fuerza que hace apenas 5 años habría parecido impensable. Pero el perfil de ese comprador, sus expectativas de servicio, su relación con el tiempo y con la discreción, su concepto del lujo y de la privacidad son sustancialmente diferentes a los del comprador europeo o norteamericano para el que estos astilleros llevan décadas diseñando. Yo creo que la próxima gran batalla del sector náutico del lujo no se va a librar en los astilleros, se va a librar en el conocimiento profundo del nuevo cliente a nivel global, y eso, en mi opinión, es el criterio que marcará la diferencia. Podría seguir hablando de este sector durante horas.
y de hecho así lo hago cuando me siento a preparar estos episodios. Hay aspectos que no hemos podido abordar hoy con la profundidad que merecen. Me refiero a la complejidad legal y financiera de la adquisición de un superyate, a los pabellones de conveniencia, a las estructuras societarias, a las implicaciones fiscales, al mercado de segunda mano que en 2025 registró su mejor año histórico con más de 7.000 millones de euros en transacciones, o al impacto que la inteligencia artificial está empezando a tener en el diseño, la navegación y la gestión operativa de los grandes yates. Todo eso lo encontrarán desarrollado con mayor profundidad en el artículo que acompaña a este episodio en Gen Exigente. Les recomiendo que lo lean, porque va más allá de lo que hemos podido abordar aquí, y creo que les dará una perspectiva completa de un sector que, cuanto más se conoce, más fascinante resulta. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Juan Carlos Navarro y esto es Gen Exigente Criterio, porque en el lujo, el criterio es la ventaja.